Buen día, jóvenes. El día de hoy veremos un ejemplo de volumen de un sólido de revolución. Para comenzar, bueno, vamos viendo la definición de el volumen de un sólido de revolución, que es una aplicación de el cálculo integral. En este caso de la integral definida, que se define como la integral desde el límite inferior al superior de la multiplicación de pi por la función elevada al cuadrado y su diferencial. Esta integral habrá que recordar que si gira en torno al eje y, deberá de despejarse x, y en caso de que gire en torno al eje x, deberá de despejarse y de la función. Para entenderlo de mejor manera, vamos a un ejemplo. Dice nuestro ejemplo: encuentre el volumen del sólido obtenido al hacer girar alrededor del eje y la región limitada por y igual a x cúbica en un intervalo de 0 a 8. Aquí tenemos la gráfica de esta función y igual a x cúbica, que, bueno, empezará siendo una función parabólica en esta sección, ¿verdad? Y si giramos en torno al eje y, como vemos en la figura, pues generaríamos el sólido de revolución. En todo caso, bueno, al ver el giro, dijimos que si estamos en torno al eje y, vamos a despejar x. Esta es una función común, pero al hacerla girar en una u otra dirección, generaría un sólido diferente. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, pues tenemos nuestra función. De ella vamos a despejar primero x. Entonces, viendo que nosotros tenemos una función cúbica en la parte de x, despejamos x. Por lo tanto, este cubo pasaría con su operación contraria, que es una raíz cúbica, en este caso solo de y. Y bueno, para poder expresar de mejor manera en vez de una raíz cúbica, veremos también algo de álgebra de radicales. Sabemos nosotros que cualquier potencia de raíz se puede expresar como el cociente y todo lo que esté elevado dentro de él como el numerador. De tal manera que también pudiéramos proponer, en vez de tener la potencia dentro de la raíz, bueno, también pudiera expresarse fuera de ella. Sabiendo esto, tendríamos la potencia de la raíz cúbica, que sería el cociente, en este caso 3, y como y no está elevada a ninguna potencia, pues simplemente tendríamos un tercio. De esta manera podríamos representar una igualdad en caso de la raíz cúbica de y igual a x, sería lo mismo que y elevada a un tercio igual a x. Ya que tenemos nuestra función despejada, vamos a aplicar nuestro sólido de revolución, que dijimos que para encontrar el volumen vamos a utilizar esta fórmula. Por lo tanto, tendremos el intervalo, que será de 0 a 8, la constante pi y nuestra función elevada al cuadrado. En este caso, podemos, como sabemos, bueno, expresarlo de esta manera, y el álgebra de vectores nos dice que cuando multiplicamos una potencia en otra, vamos a multiplicar los exponentes. Entonces, de tal manera que tendríamos aquí un tercio por 2. Y bueno, vamos a ilustrar esta división, ¿verdad? En caso de que, bueno, haya alguna duda en el caso de las fracciones, lo voy a hacer aquí. Tendríamos un tercio que multiplica a 2. Y bueno, vamos a expresarlo como un cociente. Será mejor para entenderlo, ¿verdad? Entonces, tendríamos que un tercio por 2. Sabemos nosotros que para multiplicar fracciones se multiplicarán numerador por numerador y denominadores por denominadores. El 2, al ser un entero, bueno, podríamos poner un 1 debajo de él.
De tal manera que así multiplicaríamos 1 por 2, resultando en 2, y 3 por 1, resultando en 3. Por lo tanto, al elevar una potencia en otra, lo que tendríamos es la multiplicación de las fracciones. De tal manera que 1/3 por 2 resultaría en 2/3. Eso en caso de haber duda de por qué resultó 2/3. Hay alumnos que en ocasiones me hacen el cuadrado de los dos números, es decir, 1 y después 9. Bueno, ya vemos que la potenciación es una multiplicación de la potencia por otra. Y en caso de fraccionaria, bueno, ya también vimos la regla. De tal manera que la constante pi, al ser precisamente una constante, bueno, podemos pasarla al inicio de la integral. De tal manera que tendríamos pi por la integral de 0 a 8, una integral definida, de y a la 2/3 y por la diferencial de y. En este caso, bueno, que la fórmula dice diferencial de x y caso estamos girando en torno a y, tendremos que tener la diferencial de y. Una vez que tenemos esta función, integramos de manera común. De manera común nos referimos a la variable elevada a la potencia. Para poder verlo de mejor manera, bueno, vamos a ver nuestro formulario de integrales o de integración, donde estaríamos usando nuestra fórmula número 5 que vemos aquí. La integral de una variable elevada a una potencia será la variable a la potencia más 1 sobre la potencia más 1 y más la constante de integración, pero nuestro ejercicio, al ser una integral definida, pondríamos el intervalo. De tal manera que tendríamos pi, que es la constante, por y, en este caso, a la 2/3 más 3/3, resultando 5/3. Ya vimos algo ahí de las fracciones, cómo hacer la suma. Entonces resultaría en 5/3 y sobre los 5/3. Esto, bueno, aquí tenemos un cociente en otro, por lo que podríamos hacer la ley de las proporciones, que dice que cuando tengo uno en otro voy a multiplicar numerador por denominador de la segunda fracción y sobre el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera. Aquí, como no parece haberlo, podemos poner también un 1 debajo de ella. De tal manera que 3 multiplicaría a 5 a y a la 5/3 y este 5 multiplicaría a 1. Esto nos quedaría 3 por la constante pi, y a la 5/3 y sobre el 5. Bueno, una vez que ya tengo mi integral y tengo ya el intervalo, lo único que nos faltará será hacer la sustitución. Siempre primero el límite superior menos el límite inferior. En este caso sustituimos donde vemos la variable por el límite. En este caso el límite superior sería 8. 3pi por 8 elevado a la 5/3. O lo que es lo mismo, el 8 elevado a la quinta y aplicar la raíz cúbica de este número. Y sobre el 5, que es la constante. Entonces, menos, volvemos a sustituir en el límite inferior. En este caso, bueno, al ser 0, cualquier número que multiplique a 0, bueno, me daría 0. Y sobre 5, bueno, seguiríamos teniendo 0. No es una indeterminación, pero resultará en 0. De tal manera que solo la parte del 8, que es el límite superior, nos dará el volumen de este sólido. En este caso serían 96 quintos de pi, que también es igual a 60.31. En este caso, al ser un volumen, serían estas unidades cúbicas. Bueno, jóvenes, espero haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente. Buen día.